¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a hablar de un tema muy importante. A partir de este caso de Marcelo Piloto, ¿por qué él fue capaz de matar incluso como un último recurso para seguir estando aquí en nuestro país? Por los privilegios con los que contaba. Por eso vamos a hablar de la agrupación Cárcel o Resort. Y queremos que ustedes participen de nuestro noticiario con la segunda pregunta de la noche. Saquen su smartphone para ingresar a votaparaguay.com y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué medida debería tomarse cuando detienen a un criminal internacional? Y les damos tres opciones. En primer lugar, la expulsión inmediata. En segundo lugar, iniciar la extradición, el proceso tan engorroso. Y en tercer lugar, procesarlo en Paraguay. Esperamos su voto a través de votaparaguay.com. Les cuento que hay 3 establecimientos en nuestro país que no están con las mínimas condiciones para albergar a presos. Estamos hablando de la Senat en primer lugar, también la agrupación especializada y el penal de Viñascue. Este es un penal militar, pero ninguno de ellos cuenta con la autorización requerida según la reglamentación paraguaya para albergar a los civiles en casos de prevención de delitos, en casos de prisión preventiva o en casos de condena. Teóricamente rigen igualmente las mismas normas para estos establecimientos, pero ¿quién controla la aplicación de estas normas? Hay que decir que la agrupación especializada tiene 2 tipos de presos. Los comunes, por así decir, que son oficiales de policía que fueron captados en algún tipo de irregularidad, y por otro lado, el sector de los privilegiados, los poderosos, los civiles y los altos comisarios. Esta es una información que fue comprobada incluso por investigadores que se encargan de comprobar las condiciones en que ellos están ahí recluidos. ¿Cuáles son algunos de esos privilegios de los que ellos gozan? Aire acondicionado, heladeras, televisores, cualquier tipo de privilegio. Incluso se manejaba la información de que Marcelo Piloto contaba con personal de limpieza. Más de 150 presos actualmente, el sitio no da abasto, pero atención con lo que decía hoy el ministro del Interior. Se va a iniciar una serie de conversaciones con los jueces para evitar que ellos sigan siendo enviados a penales como a centros como la agrupación especializada. Esta agrupación, por ejemplo, estaba pensada para entrenamiento de oficiales. Sin embargo, las habitaciones que eran destinadas para estos oficiales hoy en día son utilizadas como celdas, sin ningún tipo de preparación como una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo debe ser una cárcel de máxima seguridad? Según las investigaciones que hicimos, por ejemplo, en países como México, Estados Unidos, deben requerir principalmente estas normas. Paredes reforzadas para evitar ataques. No tenemos este tipo de paredes en la agrupación. Celdas sin contacto directo con el exterior. Tampoco tenemos. Espacio aéreo restringido, ni soñarlo. Señales bloqueadas 10 kilómetros alrededor del establecimiento. Tampoco se cumple en la agrupación especializada. Cámaras de seguridad funcionando las 24 horas. Tampoco se cumple. Reclusos sometidos a revisiones solamente en algunas ocasiones. Esto es lo que dicen analistas acerca de la agrupación especializada utilizada como penal hoy en día. Nunca debió en realidad ser un establecimiento, ser utilizado como establecimiento penitenciario. Eso en primer término. Va más allá de que tenga o no tenga las adecuaciones edilicias. Yo creo que como Estado en realidad tenemos que hacer un análisis más bien de la legalidad. Y allí es donde y ya varios organismos lo han señalado, no es la primera vez que salta al tapete este asunto, hasta que hoy, bueno, tenemos esta terrible desgracia con el asesinato de esta joven. Y esto se dio, como todos sabemos, por una cuestión de, en alguna medida, necesidad, porque no existe una cárcel de máxima seguridad, como lo dice nuestro... Imagínense que nuestra ley penitenciaria es del 70, la 210/70, que recién hace un par de años fue, por medio del nuevo Código de Ejecución, otra ya la norma que está en vigencia en lo relativo a establecimientos penitenciarios. Ya esa ley establecía que teníamos que tener establecimientos de baja, mediana y alta seguridad. Ahora recién se anuncia la construcción, el llamado, la licitación, ese proceso tan largo para construir una cárcel de máxima seguridad. Y nos preguntamos cuánto tiempo va a llevar a todo el país tener una cárcel de estas condiciones para los peligrosos criminales. Vamos a hablar de otro tema, el tema de las visitas. Según el Código de Ejecución, el tipo de visitas permitidas para las privadas corresponde a 2 tipos de personas para los presos. La visita íntima de su cónyuge o conviviente en la forma que determinan los reglamentos. En ningún caso se podrá exigir que los internos paguen algún tipo de dinero o equivalente por recibir este o cualquier otro tipo de visitas. Pero ¿qué pasó en la agrupación especializada? ¿Por qué se dejó ingresar
a una persona que no era cónyuge o conviviente de Marcelo Piloto. Evidentemente falló un sistema que expone incluso una red de trata de personas. Sin embargo, vimos que en la agrupación este señor incluso tenía que contraer nupcias ese día, fue suspendida y iba a tener, según la última información, incluso la visita de otra joven, se suspende y termina lamentablemente Lidia Mesa ingresando y saliendo en las condiciones que todos conocemos. Es decir, ahí no se cumplió en absoluto los requisitos que establece el Código de Ejecución, y también ahí hay un llamado de atención porque también puede haber detrás una red de trata de personas. Eso no, realmente tenemos que poner también el foco en ese sentido. Era una joven de 18 años en condición de vulnerabilidad. Entonces nos preguntamos también cómo es que se hizo ese contacto, si hubo o no participación de autoridades policiales o de otros operadores. Bueno, las normas fallaron y lamentablemente se llevaron a una joven vida, a una joven de solamente 18 años que fue a encontrar la muerte lastimosamente en un establecimiento no destinado a la reclusión, pero sí a la retención ahí de este tipo de presos. Damos los resultados de la segunda pregunta de la noche. La pregunta era la siguiente: ¿qué medida debería tomarse con la detención de un criminal internacional? A ver, 96% habla de la expulsión inmediata, así como ocurrió esta mañana con Marcelo Piloto. 2% nada más por la extradición y un 2% por el procesamiento aquí en nuestro país. Así opina la gente, Yolanda Carlos, a través de votaparaguay.com.